Un hombre barbudo con un cuchillo en la mano gritando en una playa desierta. 14 meses desaparecido en el Océano Pacífico. 10.000 kilómetros de deriva sin brújula, sin motor, sin esperanza aparente. Cuando los rescatistas vieron el estado físico de José Salvador Alvarenga, aquella mañana del 30 de enero de 2014, lo primero que pensaron no fue que habían encontrado a un náufrago, sino que tal vez habían encontrado a un asesino. Imaginen esto por un momento. Un hombre dice haber sobrevivido 438 días en el océano comiendo pájaros crudos y bebiendo sangre de tortuga, pero cuando lo encuentran, tiene las mejillas colgantes. Segundo mentón. No hay signos de escorbuto, no hay desnutrición severa, y lo más perturbador de todo, su compañero de viaje ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué pasó realmente durante esos 14 meses en el mar? ¿Es esta la historia de supervivencia más extraordinaria jamás documentada? ¿O el encubrimiento más elaborado de un crimen en alta mar? Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más controvertidos y fascinantes de supervivencia marítima. Una historia donde cada respuesta genera 10 preguntas más. Un relato que divide a expertos, desafía a la ciencia médica, y que incluso hoy, una década después, sigue sin una explicación completamente satisfactoria. Pero empecemos por el principio. Por esa mañana de enero en las Islas Marshall, cuando todo cambió. Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando Amy Baekta y Russell Lake escucharon los gritos. Su casa era la única en esa parte de la playa del atolón de Ebon, un lugar donde el sonido más fuerte suele ser el de las olas rompiendo contra el arrecife. Pero esto era diferente. Esto era humano, desesperado, aterrador. Piensen en esto. Viven en una isla remota del Pacífico, no esperan visitas, no hay turistas, y de repente, gritos desgarradores desde la playa. Russell fue el primero en salir. Lo que vio lo paralizó por un momento. Un hombre de aspecto salvaje, con una barba enmarañada que le llegaba hasta el pecho, vestido solo con harapos que alguna vez fueron ropa interior. Sostenía un cuchillo oxidado en alto mientras gritaba palabras incomprensibles. A sus pies, los restos destrozados de lo que parecía ser una pequeña embarcación. Amy recuerda ese momento con escalofriante claridad. Agitaba los brazos como un loco y gritaba en un idioma que no entendíamos. Mi primer instinto fue correr, pero había algo en sus ojos. No era amenaza lo que vi. Era puro terror mezclado con algo más. Alivio, tal vez. Russell le hizo señas para que soltara el cuchillo. El hombre lo dejó caer inmediatamente y cayó de rodillas en la arena, sollozando. Lo que siguió fue aún más extraño. El hombre repetía una y otra vez una palabra, o un nombre. José. José. Entre sollozos y palabras en lo que parecía ser español, señalaba hacia el océano, luego hacia su boca, haciendo gestos de comer. Luego señalaba al cielo. ¿Se dan cuenta de la situación? Una pareja de isleños se encuentra con lo que parece ser un náufrago que habla un idioma desconocido, en una isla donde la embarcación más cercana está a cientos de kilómetros. No hay traductor, no hay forma de comunicarse. Y este hombre claramente ha pasado por algo traumático. Amy y Russell, siendo las personas compasivas que son, llevaron al extraño a su casa, le dieron agua, y aquí viene el primer detalle perturbador. El hombre bebió con desesperación, pero de una manera extraña, como si hubiera olvidado cómo hacerlo normalmente. Tomaba pequeños sorbos, los mantenía en la boca, los movía de un lado a otro antes de tragar, como si su cuerpo necesitara recordar el proceso. Cuando le trajeron comida, tortitas simples con sirope, la escena se volvió aún más inquietante. Russell lo describe así. Se abalanzó sobre la comida como un animal salvaje. No levantaba la cabeza, no masticaba realmente. Era como ver a alguien que había olvidado completamente las normas sociales básicas de cómo comer. Pero lo más extraño
Lloraba mientras comía. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras devoraba todo lo que le poníamos delante. Piensen en esto por un momento. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar alguien sin contacto humano, sin comida normal, para olvidar cómo comportarse en una mesa? La comunicación era imposible. El hombre escribió frenéticamente en un papel que le dieron, llenando página tras página con lo que parecía ser español. Amy y Russell no entendían nada, pero había urgencia en su escritura, como si temiera olvidar lo que necesitaba contar si no lo ponía en papel inmediatamente. El alcalde del atolón fue contactado. La policía llegó. Un médico lo examinó superficialmente. Y por pura casualidad, había un estudiante noruego llamado Ole en la isla que sabía algo de español. No mucho, pero suficiente para entender fragmentos de lo que este hombre barbudo trataba de comunicar. Y aquí es donde la historia da su primer giro imposible. El hombre dijo llamarse José Salvador Alvarenga. Dijo ser un pescador de El Salvador que había salido a pescar desde la costa de México. Dijo que su motor había fallado durante una tormenta. Y dijo, escuchen esto, que había estado flotando en el océano durante más de un año. La reacción inicial fue de incredulidad absoluta. El alcalde lo dijo claramente. Pensamos que estaba loco o que era un criminal huyendo de algo. ¿Por qué? Porque la costa oeste de México está a más de 10,000 kilómetros de las Islas Marshall. Nadie, absolutamente nadie, había sobrevivido a una deriva de tal magnitud. ¿Se dan cuenta del problema? No es solo la distancia, es la improbabilidad matemática. Las corrientes del Pacífico son traicioneras. Las probabilidades de que una pequeña embarcación sin motor navegue esa ruta exacta sin hundirse, sin volcarse, sin ser destruida por las tormentas, son astronómicamente bajas. La policía, comprensiblemente escéptica, lo puso bajo custodia. No como criminal exactamente, pero tampoco como víctima. Algo no cuadraba. El hombre estaba claramente traumatizado. Eso era obvio. Pero su condición física, ahí es donde las alarmas comenzaron a sonar. Déjenme explicarles algo sobre el cuerpo humano en situaciones extremas. Cuando alguien pasa meses en el mar con una dieta limitada de pescado crudo y agua de lluvia, hay signos inconfundibles. Escorbuto por falta de vitamina C. Los dientes se aflojan, las encías sangran, aparecen hematomas espontáneos. Pérdida muscular extrema. El cuerpo literalmente se consume a sí mismo. Daño solar severo. La piel se convierte en cuero, con lesiones precancerosas. José Alvarenga no mostraba ninguno de estos síntomas, o mejor dicho, no los mostraba en el grado que cabría esperar. Pero escuchen lo que José comenzó a contar a través del traductor. Y prepárense, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, o verdaderamente sospechosa, dependiendo de cómo lo miren. Según José, todo comenzó el 17 de noviembre de 2012. Piensen en esa fecha. Noviembre de 2012. El mundo estaba obsesionado con el supuesto fin del mundo maya. Obama acababa de ser reelegido, y en una pequeña villa pesquera llamada Costa Azul, en el estado mexicano de Chiapas, José Alvarenga, un pescador salvadoreño de 36 años que vivía ilegalmente en México, se preparaba para lo que debería haber sido un viaje rutinario de pesca de 2 días. Necesitaba un compañero para el viaje. Su socio habitual había cancelado a última hora. Así que reclutó a un joven de 22 años llamado Ezequiel Córdoba. Ezequiel no era pescador profesional. Era más bien un chico que quería ganar algo de dinero extra. Primera señal de que las cosas podían salir mal. Llevar a alguien sin experiencia a una expedición de pesca en alta mar. Imagínense la escena. La pequeña lancha de fibra de vidrio, de apenas 7 metros de largo, cargada con equipo de pesca, 70 litros de gasolina, algo de comida, agua para 2 días. Nada más, sin radio de emergencia, sin bengalas, sin chalecos salvavidas siquiera. ¿Por qué? Porque en Costa Azul, los pescadores salen así todos los días. Es la normalidad.
La pobreza no permite lujos como equipos de seguridad. Salieron antes del amanecer. El plan era simple: navegar mar adentro, pescar tiburones y maji-mají durante 30 horas, regresar con la bodega llena. José conocía estas aguas. Había pescado aquí durante años. Sabía leer las corrientes, predecir el clima por el color del cielo, o al menos eso creía. A las pocas horas de navegación ya estaban a más de 120 kilómetros de la costa. El GPS portátil que llevaban, otro detalle crucial, indicaba que estaban en buenas aguas para la pesca. Y efectivamente, la pesca fue excelente esas primeras horas. Pero entonces el cielo comenzó a cambiar. ¿Alguna vez han visto cómo el océano puede transformarse en minutos? José lo describe así. El mar estaba plano como un espejo. Luego vi una línea oscura en el horizonte. No era una nube normal, era una pared. Una pared de agua y viento que venía hacia nosotros. La tormenta los golpeó con una ferocidad que José, con años de experiencia, nunca había visto. Olas de 5, 6 metros. Viento que arrancaba el agua del mar y la convertía en proyectiles horizontales. La pequeña lancha se convirtió en un juguete en manos de un gigante furioso. Aquí viene el momento crucial. El momento donde todo se decidió. José intentó encender el motor para enfrentar las olas de frente. La única manera de sobrevivir a una tormenta en una embarcación pequeña. El motor tosió, escupió y murió. Piénsenlo, están a 120 kilómetros de la costa. En una tormenta que empeora cada minuto. Sin motor, sin forma de pedir ayuda. Ezequiel, el joven sin experiencia, entró en pánico. Vomitaba por el mareo y el miedo. Lloraba, rezaba. José, por su parte, trabajaba frenéticamente tratando de reparar el motor mientras las olas amenazaban con voltear la lancha en cada cresta. Pero escuchen esto. Y este es un detalle que José repite una y otra vez en sus testimonios. Dice que en medio de esa tormenta infernal, mientras luchaba con el motor muerto, tuvo un momento de claridad absoluta, una voz en su cabeza, tal vez su propia intuición, tal vez algo más. Le dijo: no vas a morir aquí, pero tu vida nunca volverá a ser la misma. La tormenta duró 5 días. 5 días de infierno donde la única opción era achicar agua constantemente para no hundirse. Cuando finalmente pasó, José y Ezequiel se encontraron en una situación que ningún pescador quiere imaginar. Estaban en medio del Pacífico, sin idea de dónde exactamente, sin motor, sin remos, sin radio, con comida y agua para tal vez un día más. Y aquí, amigos, es donde comienza la verdadera historia. La historia de 438 días que desafía todo lo que creemos saber sobre los límites de la supervivencia humana. Los primeros días fueron de negación. Seguramente alguien los buscaría. Seguramente verían un barco. El Océano Pacífico es enorme, sí, pero también es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. ¿Verdad? Pero los días pasaron. El agua se acabó. La poca comida que tenían desapareció. Y entonces comenzó la transformación. La transformación de 2 hombres civilizados en algo más primitivo, algo más desesperado, algo que haría lo que fuera necesario para sobrevivir. José describe el primer pájaro que atraparon, una gaviota que se posó en el borde de la lancha, agotada después de volar quién sabe cuántas millas. Ezequiel no quería matarla. Es un ser vivo, dijo. Tal vez es una señal. José no tuvo tales reparos. Con un movimiento rápido, agarró el ave por el cuello, la retorció. Y entonces, el momento de verdad. ¿Alguna vez han tenido tanta hambre que considerarían comer algo crudo, caliente, recién matado? José arrancó las plumas, mordió el cuello del ave. La sangre caliente llenó su boca. Ezequiel vomitó solo de verlo. Pero José continuó. Devoró el ave entera, dejando solo los huesos más grandes, y funcionó. Su cuerpo, después del shock inicial,
Aceptó el alimento. Ezequiel, por otro lado, no podía. Cada vez que intentaba comer carne cruda, su estómago la rechazaba violentamente. ¿Se dan cuenta del problema? En una situación donde la única comida disponible es pescado y aves crudas, uno de los dos náufragos no puede retener nada en el estómago. Es una sentencia de muerte. Pero déjenme contarles sobre los métodos de supervivencia que José desarrolló, porque aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde un punto de vista técnico y perturbadora desde un punto de vista humano. Primero, la pesca. Sin anzuelos, sin red, José tuvo que improvisar. Descubrió que podía atraer peces pequeños con pedazos de aves muertas. Cuando los peces se acercaban, los agarraba con las manos desnudas. Los peces más grandes. Bueno, esos requerían paciencia. Esperaba a que el sol los adormeciera cerca de la superficie. Entonces los golpeaba con un remo roto que había encontrado flotando. Las tortugas marinas se convirtieron en su salvación. No solo por la carne, sino por algo más importante, la sangre. ¿Saben cuál es uno de los mayores peligros en el mar? No es el hambre, es la deshidratación. El agua de mar te mata más rápido si la bebes. Pero la sangre de tortuga, esa sí se puede beber. Es asquerosa, es espesa, sabe a óxido y sal, pero te mantiene vivo. José describe el proceso con perturbador detalle. Volteaba a la tortuga sobre su caparazón. Con el cuchillo que tenían a bordo, cortaba el cuello del animal. Recogía la sangre en el caparazón vacío de otra tortuga que guardaba para ese propósito. La bebía caliente antes de que coagulara. A veces mezclaba la sangre con agua de lluvia cuando había tormenta. Un cóctel macabro que significaba un día más de vida. Pero había un problema con las tortugas. Su carne, aunque nutritiva, causa estreñimiento severo si es lo único que comes. José pasó días, a veces semanas, sin poder defecar. El dolor era insoportable. Hasta que descubrió que comer los órganos internos de las aves, especialmente el hígado, actuaba como laxante natural. ¿Pueden imaginar esto? Tener que planificar tu dieta no por sabor o nutrición, sino por las funciones corporales más básicas. Un día tortuga para proteína, un día pájaros para poder defecar. Un ciclo interminable de supervivencia al nivel más primitivo. Mientras tanto, Ezequiel se deterioraba rápidamente. José intentaba todo para que su compañero comiera. Le tapaba la nariz mientras le metía pedazos de pescado en la boca. Le rogaba, le gritaba. Pero el cuerpo de Ezequiel simplemente rechazaba todo alimento crudo. Aquí José hace una confesión perturbadora. Dice que consideró, solo por un momento jura, matar a Ezequiel para acabar con su sufrimiento. Verlo morir lentamente día tras día era una tortura. Pero no pudo. En lugar de eso, rezaba con él. Le contaba historias. Le prometía que los rescatarían pronto. Según José, Ezequiel murió aproximadamente al mes de estar a la deriva. Un mes. Piénsenlo. 30 días viendo cómo tu única compañía humana se consume hasta desaparecer. José describe su última conversación. Ezequiel, delirando por la deshidratación y el hambre, creía estar en casa. Hablaba con su madre. Pedía su comida favorita. Sonreía. Y entonces, simplemente dejó de respirar. Y aquí llegamos al momento más controvertido de toda esta historia. ¿Qué hizo José con el cuerpo de Ezequiel? Su versión oficial es esta. Mantuvo el cuerpo en la lancha durante 6 días. Hablaba con él. Le pedía perdón por no poder salvarlo. Pero el hedor se volvió insoportable. Los pájaros comenzaban a mostrar interés. Así que, en una mañana particularmente calmada, realizó una pequeña ceremonia. Rezó. Pidió perdón a Dios y a Ezequiel. Y lo empujó por la borda, pero ¿es esa la verdad completa? Porque aquí hay varios problemas con esta versión. Primero, cuando José fue rescatado 13 meses después, no estaba desnutrido. De hecho, tenía mejillas colgantes y papada. Signos de alguien que había perdido peso recientemente. Sí,
pero no de alguien que había sobrevivido más de un año solo con pescado crudo y sangre de tortuga. Segundo, no había signos de escorbuto. Después de 438 días sin vitamina C, eso es médicamente improbable, a menos que hubiera tenido acceso a una fuente de vitamina C que no ha mencionado. Tercero, la familia de Ezequiel Córdoba no cree la historia. Han señalado inconsistencias en el timeline de José. A veces dice que Ezequiel murió al mes, otras veces dice que fueron 2 meses. Los detalles cambian. ¿Saben cuál es la sospecha no expresada pero presente en muchas mentes? Que José sobrevivió tanto tiempo porque recurrió al último tabú, al acto más desesperado, que Ezequiel no fue empujado por la borda, sino que se convirtió en provisiones. Es horrible considerarlo, pero en casos documentados de supervivencia extrema en el mar, ha sucedido antes. El caso más famoso es el del ballenero Essex en 1820, que inspiró Moby Dick. Los supervivientes admitieron abiertamente haber recurrido al canibalismo. Sortearon quién sería sacrificado. Fue una decisión consciente tomada por hombres desesperados. Pero José niega vehementemente esta posibilidad. Se sometió voluntariamente a un detector de mentiras. Según su abogado, pasó todas las preguntas. Pero los detectores de mentiras no son infalibles. Y las preguntas específicas que le hicieron nunca fueron reveladas públicamente. Continuemos con lo que José dice que sucedió después de la muerte de Ezequiel. Solo. Completamente solo en la inmensidad del Pacífico. José describe este período como el más oscuro. Sin nadie con quien hablar, su mente comenzó a fragmentarse. Creó compañeros imaginarios, no de manera consciente al principio. Simplemente aparecían. El más persistente era un tiburón ballena que, según él, seguía la lancha durante semanas. José le puso nombre. Ronnie. Le hablaba durante horas. Le contaba sobre su vida en El Salvador, sobre su hija Fátima, a quien había abandonado cuando era bebé, sobre sus remordimientos, sus sueños. Ronnie era mi psicólogo, dice José, mi confesor, mi única conexión con algo vivo. A veces, José se inclinaba sobre la borda para acariciar al tiburón. Otras veces, imaginaba, y aquí sus ojos se llenan de lágrimas cuando lo cuenta. Imaginaba que podía montar sobre su lomo hasta la costa. O que el tiburón lo tragaría entero como Jonás, y lo depositaría sano y salvo en una playa. Pero un día, Ronnie desapareció, y José entró en la fase más oscura de su deriva, la fase donde consideró seriamente terminar con todo. Déjenme ser claro aquí sobre algo. El suicidio en situaciones de supervivencia extrema no es cobardía. Es una respuesta racional a un sufrimiento que parece interminable. José describe el momento. Tenía el cuchillo en la mano. Lo había afilado contra el costado de la lancha, hasta que podía cortar un pelo. Se sentó en el borde de la lancha. Presionó la hoja contra su muñeca. ¿Qué lo detuvo? Según él, fue un recuerdo repentino. Su madre, años atrás, diciéndole: José, no importa qué tan mal estén las cosas, siempre hay un mañana. Y en ese momento, en medio del Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier lugar, José decidió ver un mañana más. Pero la cordura tiene un precio en el aislamiento total. Y José lo pagó de maneras que desafían la comprensión. Desarrolló rutinas obsesivas. Cada mañana organizaba su casa, la lancha, de manera específica. Los caparazones de tortuga aquí, los huesos de pescado allá, cualquier basura flotante que recogiera, meticulosamente categorizada. Era su manera de mantener algún sentido de control, de normalidad. Luego estaban los deportes. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente perturbador. José comenzó a capturar pájaros no solo para comer, sino para entretenimiento. Los mantenía vivos durante días, les arrancaba las alas para que no pudieran escapar, y entonces organizaba lo que él llamaba partidos de fútbol. Escuchen esto.
porque es difícil de procesar. José inflaba los peces globo que ocasionalmente atrapaba. Los secaba al sol hasta que quedaban como pelotas huecas. Luego soltaba los pájaros sin alas en la lancha y los hacía jugar con el pez globo seco. Les había puesto nombres: Messi, Ronaldo, Pelé. Narraba los partidos en voz alta. Celebraba goles imaginarios. ¿Era eso o volverme completamente loco?, justifica José. Necesitaba algo, cualquier cosa, que me recordara que era humano, que no era solo otro animal tratando de sobrevivir. Pueden imaginarlo. Un hombre solo en una lancha, rodeado de pájaros mutilados, narrando partidos de fútbol imaginarios mientras flota sin rumbo en el océano. Es una imagen que pertenece más a una película de horror psicológico que a una historia real de supervivencia. Los pájaros gritaban, dice José. Cuando les arrancaba las alas, gritaban de una manera que sonaba casi humana. Le picoteaban las manos, dejando cicatrices que aún muestra como prueba. Pero era ese dolor, esa interacción, aunque fuera violenta, lo que le recordaba que seguía vivo, que seguía sintiendo. La comida se convirtió en una obsesión más allá de la supervivencia. José no solo soñaba con comida, creaba elaboradas fantasías gastronómicas. Podía pasar horas describiendo en voz alta una comida imaginaria. El olor de las tortillas recién hechas, el sabor de los frijoles refritos, la textura del queso fresco. A veces, estas fantasías eran tan vívidas que José literalmente babeaba. Se despertaba masticando aire, convencido de que estaba comiendo. La decepción al darse cuenta de la realidad era tan intensa que lo hacía llorar durante horas. Pero los momentos más crueles eran cuando veía barcos. El primero apareció después de unos 4 meses a la deriva, un carguero enorme, tan cerca que José podía ver la pintura descascarada en su casco. Gritó hasta quedarse ronco. Agitó su camisa rota. Incluso intentó hacer señales de humo quemando pedazos de plástico que había recogido. El barco pasó de largo. José dice que pudo ver a la tripulación encubierta. Algunos incluso lo saludaron. Pensaron, supone, que era solo un pescador local saludando, no un náufrago desesperado rogando por su vida. El segundo barco apareció semanas después. Esta vez de noche. José vio las luces acercándose y pensó que era su salvación. Golpeó el costado de su lancha con el remo roto. Gritó. Lloró. El barco pasó tan cerca que las olas de su estela casi vuelcan la pequeña lancha. Y siguió de largo. Fue peor que si nunca los hubiera visto, confiesa José. Porque te das cuenta de que puedes estar tan cerca de la salvación y aún así estar condenado. Es como si fueras invisible, como si ya estuvieras muerto y simplemente no lo supieras. ¿Se dan cuenta del tormento psicológico? No es solo el aislamiento, es saber que la civilización, la salvación, está ahí, a metros de distancia, y no poder alcanzarla. Es gritar y no ser escuchado, es existir y no ser visto. Después del segundo barco, José cayó en una depresión profunda. Dejó de pescar durante días. Dejó de recoger agua de lluvia. Se acostó en el fondo de la lancha y esperó morir. Pero el cuerpo humano es traicioneramente resistente. Incluso cuando la mente se rinde, el cuerpo sigue luchando. La sed lo obligó a moverse cuando llovió. El hambre lo obligó a atrapar un pájaro que se posó demasiado cerca. Y entonces, después de lo que José estima fueron unos 8 meses a la deriva, algo cambió. No fue un momento dramático. No hubo epifanía. Simplemente aceptó su situación. Me di cuenta de que podía morir en cualquier momento, explica. Hoy, mañana, en un año. Pero mientras estuviera vivo iba a vivir. No solo sobrevivir, vivir. Comenzó a hablar con Dios de manera diferente, no rogando por rescate, sino teniendo conversaciones, debates teológicos. Discutía sobre el propósito del sufrimiento, sobre si su supervivencia era un milagro o una maldición. A veces se enojaba con Dios, le gritaba, lo maldecía,
Luego pedía perdón y empezaba de nuevo. Dios era mi compañero de debate, dice José, mi adversario en el ajedrez, mi público cuando contaba chistes, era todo lo que necesitaba que fuera. Desarrolló una rutina diaria casi monástica. Despertaba con el sol. Desayunaba lo que hubiera atrapado el día anterior. Limpiaba la lancha, revisaba su equipo, los pocos objetos que había logrado conservar o recoger. Pescaba o cazaba pájaros. Almorzaba, rezaba, observaba el horizonte, cenaba, rezaba de nuevo, dormía. La monotonía era enloquecedora, pero también salvadora. Le daba estructura a días que de otro modo se fundirían en una masa informe de sufrimiento. Imagínense esto, día 200 y algo. José ha perdido la cuenta exacta. Su piel está tan quemada por el sol que se pela constantemente. Sus manos están tan callosas por agarrar pescados y tortugas que parecen garras. Ha olvidado el sonido de su propia voz normal. Ahora solo graznidos roncos salen de su garganta. Y entonces ve algo en el horizonte. No un barco esta vez, algo más sólido. ¿Una isla? ¿O otro espejismo? Ha tenido tantas alucinaciones que ya no confía en sus ojos. Pero no, es real. Pájaros. Muchos pájaros. Volando en una dirección específica. Los pájaros significan tierra cerca. José usa su última energía para remar con las manos hacia donde van los pájaros. Le toma días, noches, no duerme, no come. Solo rema y rema y rema. Y entonces, el 30 de enero de 2014, después de 438 días en el mar, la lancha de José Salvador Alvarenga toca tierra en el atolón de Ebon, Islas Marshall. Pero aquí es donde la historia, en lugar de terminar, se complica aún más, porque cuando las autoridades comenzaron a investigar, las inconsistencias empezaron a acumularse. Primero estaba su condición física, ya lo mencioné. Demasiado saludable para alguien que supuestamente sobrevivió 14 meses con una dieta de subsistencia. Segundo, los tiempos no cuadraban. José decía haber salido en noviembre de 2012, pero los registros en Costa Azul eran confusos. Algunos pescadores dijeron haberlo visto en diciembre. Otros juraban que había desaparecido en octubre. Tercero, estaba el tema de Ezequiel Córdoba. La familia del joven no creía nada. ¿Por qué José había sobrevivido y su hijo no? ¿Por qué las descripciones de José sobre los últimos días de Ezequiel cambiaban cada vez que las contaba? La familia Córdoba hizo lo impensable. Acusaron públicamente a José de haber sobrevivido gracias a comerse a su hijo. Presentaron una demanda por $1 millón. No por la muerte de Ezequiel. Eso lo aceptaban como un accidente, sino por lo que creían que José había hecho después. José respondió a estas acusaciones con indignación. Se sometió al detector de mentiras que mencioné. Pasó, según su abogado. Pero nunca se revelaron las preguntas específicas. ¿Le preguntaron directamente sobre canibalismo? ¿O solo preguntas generales sobre su experiencia? Los expertos médicos estaban divididos. Algunos decían que era imposible sobrevivir tanto tiempo sin desarrollar escorbuto severo. Otros argumentaban que la sangre de tortuga y los órganos de pescado podrían proporcionar suficiente vitamina C. Algunos expertos en supervivencia marítima dijeron que la historia era plausible. Otros la llamaron fantasía. El consenso general era, nadie lo sabía con certeza. Y luego estaba el comportamiento de José después del rescate. En cuestión de semanas, pasó de ser un náufrago traumatizado que apenas podía hablar a dar entrevistas detalladas a medios internacionales. Firmó un contrato para un libro. Los derechos de película. Apariciones en televisión. ¿Era un superviviente aprovechando su historia para finalmente salir de la pobreza? ¿O un estafador que había planeado todo esto? Algunos sugirieron que José había estado involucrado en narcotráfico, que su deriva era en realidad una historia inventada para explicar por qué había desaparecido durante un año. Tal vez había estado escondido, tal vez había estado en prisión en algún lugar, y esta historia era su manera de reintegrarse a la sociedad.
Pero entonces, ¿cómo explicar los detalles? Los conocimientos íntimos sobre supervivencia en el mar, las cicatrices de los picotazos de pájaros, el trauma psicológico evidente que ningún actor podría fingir completamente. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. José mantiene su historia. Ha pasado años refinándola, tal vez, o años tratando de olvidar partes de ella. En su libro, 438 días, escrito con el periodista Jonathan Franklin, José proporciona detalles exhaustivos. Demasiados detalles, dicen algunos, como si estuviera tratando demasiado de convencer, como si cada descripción gráfica fuera un intento de desviar la atención de lo que realmente pasó. ¿Saben qué es lo más perturbador de todo? José nunca regresó a México. Nunca volvió a pescar. Vive ahora en El Salvador, dando charlas motivacionales ocasionales. Pero hay momentos, lo han captado en video, donde su mirada se pierde, donde parece estar de vuelta en esa lancha. Solo él sabe qué recuerdos lo persiguen en esos momentos. La hija de José, Fátima, a quien abandonó cuando era bebé y que ahora es una mujer adulta, lo ha perdonado públicamente. Dice que no importa lo que haya hecho para sobrevivir. Está vivo, dice ella. Eso es lo único que importa. Pero la familia de Ezequiel Córdoba no perdona. No olvida. Cada año, en el aniversario de la desaparición de su hijo, publican en redes sociales. Piden justicia. Piden la verdad. Piden que José confiese lo que realmente le hizo a su hijo. Y José sigue contando su historia, cada vez con pequeñas variaciones. A veces Ezequiel murió en el día 28, a veces en el día 45, a veces José lo mantuvo 6 días, a veces fueron 4. Los detalles flotan como esa lancha en el Pacífico, sin rumbo fijo, cambiando con las corrientes. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Tal vez que la supervivencia humana va más allá de lo físico, que la mente puede crear realidades alternativas para protegerse del horror. Que el cuerpo puede adaptarse a condiciones que la ciencia considera imposibles. O tal vez la lección es más oscura. Que todos tenemos un punto de quiebre. Un momento donde las reglas de la civilización desaparecen y volvemos a ser animales luchando por vivir un día más. Y que algunos secretos, algunos actos cometidos en la desesperación absoluta, son mejor llevarlos a la tumba. José Salvador Alvarenga dice que Dios lo salvó, que su fe lo mantuvo cuerdo, que cada día en el océano era una prueba que tenía que superar, y lo hizo. 438 días, 10,000 kilómetros. Una historia que desafía la credibilidad, pero que, de alguna manera inexplicable, podría ser verdad. Piensen en esto. Si ustedes estuvieran en esa lancha, si llevaran 100 días sin ver a otro ser humano, si su único compañero hubiera muerto hace semanas, si el hambre fuera una tortura constante, ¿qué harían? ¿Qué límites cruzarían? ¿Y después, lo contarían? La historia de José Alvarenga nos confronta con preguntas incómodas sobre la naturaleza humana, sobre lo que significa sobrevivir, sobre el precio de seguir vivo cuando todo dice que deberías estar muerto. Tal vez por eso genera tanta controversia. No porque no creamos que sea posible, sino porque tememos que lo sea. Tememos lo que dice sobre todos nosotros, sobre lo que seríamos capaces de hacer si el mundo civilizado desapareciera y quedáramos solos con nuestra hambre, nuestra sed y nuestra desesperada voluntad de vivir. El Océano Pacífico guarda muchos secretos. Los cuerpos de los que nunca llegaron a tierra. Las historias de los que no sobrevivieron para contarlas. Y tal vez, solo tal vez, guarda también el secreto de qué pasó realmente durante esos 438 días entre José Salvador Alvarenga y el fantasma de Ezequiel Córdoba. ¿La verdad? Como las corrientes que llevaron esa pequeña lancha a través del océano más grande del mundo. La verdad sigue su propio curso, invisible bajo la superficie, llevándonos a donde quiere, no a donde queremos ir. Esta ha sido otra historia al límite, un recordatorio de que a veces
La línea entre héroe y monstruo es tan delgada como el casco de fibra de vidrio que nos separa del abismo, y que algunos hombres cruzan océanos enteros para huir de sus demonios, solo para descubrir que los llevaban dentro todo el tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a los límites de la supervivencia humana. Hasta la próxima historia.